estimado público. Mi nombre es Cristel González y soy miembro de la Academia Indoamericana de Debate. En esta oportunidad, con el motivo de dar inicio al primer Seminario Internacional de Oratoria, voy a presentarles a un joven talento, orador y conferencista, de tan solo 16 años de edad. Es proveniente de Venezuela y con múltiples participaciones por medio de sus conferencias, donde tiene la firme creencia de que las palabras pueden inspirar y crear experiencias de vida. Es un apasionado por la comunicación, donde destaca la oratoria, el poder de la palabra, y que gracias a su metodología de formación aprende, practica y aplica oratoria APA, logra contribuir en la búsqueda del mensaje que tiene cada ser humano en su interior. En esta ocasión, mediante su ponencia Storytelling, historias que abren puertas, nos mostrará el verdadero arte de contar historias. Con ustedes, el gran orador Juan Pablo Vélez. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esas palabras. De verdad me siento agradecido, primero con Dios, por el regalo y el privilegio de estar vivos, de conectarnos con esta información, no solamente por mi parte, sino de todos los profesionales que van a estar aquí presentes y que nos vamos a conectar con una información distinta y que, así como lo venían resaltando cada uno de los ponentes anteriores, que tengamos esa capacidad de estar atentos, de estar presentes y darnos cuenta de las enseñanzas que vamos a ir desarrollando. Quiero dar las gracias también a mi amigo Jonathan Ayala por esta invitación a formar parte de este primer Seminario Internacional de Oratoria, para seguir aportando luces en estos momentos donde tenemos que saber reinventarnos a través de la comunicación. Debemos saber el poder de ella y de forma dinámica, de forma inteligente y de forma eficaz, a través de nuestra palabra, poder conectar con las personas. Y a través de este tema es que considero que debemos aplicarlo, que se conoce como el storytelling, historias que abren puertas. Y para iniciar con este tema, me gustaría contarles una pequeña historia, una anécdota que me sucedió a mí unos años atrás aquí en Venezuela. Y es que resulta que yo tuve en su momento dos vecinos que eran el señor Juan y el señor Ramón. Para hablarles un poco acerca de ambos, el señor Juan era un hombre sumamente carismático, un hombre que siempre le gustaba contar historias, siempre le gustaba compartir con las personas, siempre tenía algún chiste o alguna anécdota que divertía o enseñaba a las personas que lo escuchaban. Y obviamente todas las personas les gustaba estar con él. Luego de eso también está el señor Ramón, un hombre de una personalidad muy distinta, mucho más tranquilo, más callado y que regularmente no solía compartir mucho con las personas. Para hacer corta la historia, el punto fue que lamentablemente el señor Juan murió. Y cuando me dirigí a su funeral me di cuenta de algo, que no fui el único que estaba ahí, sino que había una gran cantidad de personas en ese funeral. Y me di cuenta de que todas esas historias, todos esos mensajes, todas esas reflexiones que él compartía eran una siembra, era una semilla que dejaba en el interior de cada uno a través de esas historias, a través de esas parábolas, y que realmente generaron esa influencia en sus vidas. Por otro lado, días después de ello, murió el señor Ramón. Y la multitud era muy distinta, porque solamente estábamos 3 personas. Una señora, un familiar del señor Ramón y mi persona. Y ahí, entre toda esa gran multitud de personas que se encontraban, decidí con algo de intriga, pero también de pena ajena, decir a la señora cosas aquí en la vida. Hace unos días atrás, el señor Juan murió y se llenó de una gran cantidad de personas. Pero hoy muere el señor Ramón y sencillamente estamos nosotros 3. La señora, con mucha tranquilidad, pero sabiduría en sus palabras, me dijo: bueno, mijo, si no quiere morir solo, cuente historias. Y eso es lo que venimos a hablar en el día de hoy, para que nos demos cuenta de que la muerte es inevitable, de que nosotros vamos a morir. Pero no importa tanto eso, sino en la forma en la que vivimos y en la forma en que contamos historias para realmente conectar
impactar y dejar una huella en la vida de las personas que nos escuchan. El maravilloso arte de estas historias que abren puertas es vital, porque gracias a ellas realmente podemos conectar con las personas. Así como lo hemos venido hablando, la conexión es fundamental. Y más en estos tiempos que parece que estamos más separados, la conexión es lo que nos permite, a través de nuestra palabra, llevar el mensaje correcto y que así las personas se conecten con él. Ahora, debemos conocer de qué se trata todo esto del storytelling, que últimamente ha venido sonando más. En los últimos años se ha venido nombrando mucho más, pero que desde hace mucho tiempo ya este arte existía. Que es sencillamente el arte de contar historias, en palabras sencillas. Historias que conectan, historias que influyen, historias que muestran las ideas de una forma dinámica, única y diferente, de una forma deliciosa para el paladar y el gusto de las personas que las escuchan. Para poner un ejemplo sencillo, la Coca-Cola, una de las grandes empresas del mundo. Ellas, o la gran mayoría de personas, piensan que nos venden una bebida, que nos venden una gaseosa, pero no, todo lo contrario. Ellos nos venden la felicidad y que incluso bebiéndola podemos destapar y beber de ella. ¿Por qué? Porque el storytelling, la idea o la historia que ellos nos venden es en función a esa felicidad, en función a la emoción, como nos venden un entorno de alegría, un entorno de felicidad, un entorno familiar, siempre en función de un mismo producto. Y así, pare de contar la cantidad de empresas que invierten millones y grandes sumas de dinero en la inversión y en el desarrollo de este arte. Por esa razón, es muy relevante darnos cuenta de la influencia que tienen las historias. Y así lo pueden utilizar las empresas. Pero nosotros, ¿cómo? A través del mensaje que estamos aportando, ¿cómo gracias a esas historias realmente podemos dejar una huella, podemos inspirar y podemos mostrar nuestro mensaje de una forma dinámica y diferente para las personas que nos escuchan? ¿Por qué es importante contar historias? Hay una estadística, un estudio que se realizó en una universidad estadounidense que demostró que las historias conectan y son recordadas en una probabilidad del 2.200% mayor que las cifras y las estadísticas. Claro, una buena cifra y una estadística atrapa el interés, pero una buena historia realmente crea una conexión. En estos momentos, saber conectar, ya sea a través de una presentación en vivo, ya sea en una conferencia cuando pase todo esto de la pandemia, o incluso en un video, es totalmente necesario, es vital. Y a través de las historias podemos crear esa conexión de forma diferente, de forma única, y nosotros, a través del mensaje que tenemos, podemos empoderarlo y hacer que esa historia realmente cale en la audiencia que nos escucha. Por esa razón, vamos a estar comprendiendo 4 elementos claves en el día de hoy para que así podamos utilizar esas historias y realmente conectar con las personas. El primer punto que vamos a estar hablando, y me pueden apoyar aquí con las láminas, es el contenido. Vamos a estar hablando es el contenido. Cuando nos referimos al contenido, nos nace una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál es el propósito del mensaje que estamos hablando? Porque todo tiene un propósito en la vida, tanto nuestro nacimiento como todo lo que hacemos en la vida. Y cuando estamos hablando en público, mucho más. Todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Cuando estamos hablando debemos identificar ese propósito y también debemos identificar cuál es el público al que nosotros nos vamos a dirigir. Debemos dirigir la atención y el mensaje al público efectivo. Para ponerles un ejemplo práctico y que lo puedan entender mejor. Para agarrar un tema o un público específico, podemos hablar acerca de la medicina. Y en la parte de la medicina, para elegir un tema, podemos hablar de la nutrición en el deporte. ¿Y cómo lo podemos apalancar con una historia? Porque la nutrición tal vez no tenga las historias más interesantes. Pero la verdad es que si le damos una vuelta, podemos encontrarla. Podemos hablar, por ejemplo, de uno de los practicantes de fútbol más relevantes de toda la historia, como es Lionel Messi, que ahorita lo vemos como un jugador de élite y muy profesional en toda su área. Pero pequeño realmente fue juzgado. Fue una persona que desde pequeño fue limitado por su estatura, por la forma en que fisiológicamente estaba preparado para competir a ese gran nivel. Pero como gracias a sus padres, gracias a la parte nutricional, gracias incluso a la parte de hormonas de crecimiento que le fueron brindadas para que él pudiera desarrollar su máximo potencial a nivel fisiológico, llegó a donde está ahora. Y gracias a ese compromiso, gracias a esa decisión, realmente pudo llegar al nivel en el que se encuentra ahora. Y ese es el propósito, identificar el público al que nos dirigimos y de esa manera, de forma inteligente,
poder apalancarlo con el mensaje. De esa manera, luego apalancarlo con la historia correcta. Podemos poner otro ejemplo. Podemos hablar de la disciplina. Y en este ejemplo de la disciplina, podemos poner a un gran deportista, como puede ser Michael Jordan, que en su momento fue uno de los basquetbolistas más relevantes del mundo. Pero antes de todo ello, en su historia es muy peculiar, porque siempre se le fue juzgado, siempre se le decía un rotundo no, que nunca iba a lograr nada, que nunca iba a obtener los resultados. Pero gracias al apoyo de sus padres, gracias a la confianza en sí mismo, y gracias al trabajo, la dedicación y la disciplina que puso, realmente llegó a alcanzar niveles extraordinarios y alcanzó lo que muchos llaman los peldaños del éxito. Fue avanzando en todo ese proceso y de forma extraordinaria realmente llegó a impactar vidas gracias a su deporte. Entonces, ese es el primer punto, el contenido. Cómo a través del contenido que estamos compartiendo, de forma inteligente podemos llevar ese mensaje que vaya dirigido al público efectivo. Luego, identificarlo con el propósito que queremos llevar, porque no todos los mensajes tienen el mismo propósito. Hay mensajes que son motivadores, hay mensajes que buscan una motivación para que las personas empiecen a tomar acción. En cambio, hay otros mensajes que son más reflexivos. Hay mensajes que buscan el cambio de conciencia de las personas, que las personas sean más conscientes, que las personas despierten todo lo que está pasando. Y en cambio, hay otros tipos de mensajes que son más disruptivos, mensajes más transformacionales, que lo que buscan es de forma dinámica, de forma inteligente, de forma eficaz, realmente compartir lo que queremos y así dar un salto, un giro de 180 grados y cambiar la perspectiva que tenemos. Por esa razón, cuando estemos contando historias, es muy necesario tener presente el contenido que vamos a compartir. El segundo punto, en una segunda parte, vamos a estar hablando acerca de la emoción. Vamos a estar hablando acerca de la emoción. Y aquí hay una frase que me gusta compartir mucho, que viene proveniente de Maya Angelou. Y es que la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que hiciste, pero la gente nunca olvida lo que le hace sentir. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero hablar no es sinónimo de comunicar. Y aún más, podemos hacer muchas cosas, grandes cosas, pero si realmente no dejan una huella en las personas, no estamos haciendo nada. El verdadero arte de la comunicación es dejar una huella a través de la conexión, creando empatía, creando lazos emocionales a través de la historia que compartimos. ¿Y cómo hacemos eso? Porque de por sí una historia, lo bueno de ella es que es fácil de decir, es fácil porque es de corta duración y también es fácil de que conecte con las personas. Eso ya lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mantener esa atención? ¿Cómo podemos mantener a las personas interesadas? Gracias a dos elementos, que vendrían siendo la paralingüística, el lenguaje verbal, y la kinesia, que vendría siendo el lenguaje corporal. Y cómo al combinar estos elementos, realmente nuestras historias se potencian. Para explicar un poco el lenguaje verbal o la paralingüística, esto se refiere al cómo decimos las cosas. Porque no es lo que dices, sino cómo lo dices, lo que va a generar un significado distinto para las personas. Por eso es que nace el dicho, no es el significado, sino el significante de las cosas. Aquí, ¿cómo lo podemos entender? Aquí, cuando contamos historias, debemos darnos cuenta de la intención que estamos transmitiendo. Porque una historia regularmente tiene varios personajes. Cuando contamos una historia, dependiendo si es una metáfora, si es un símil, dependiendo de todos esos elementos, debemos darnos cuenta de la cantidad de personajes que hay. Así, hay momentos en que requiere un poco más de fuerza, un poco más de intención, y que con nuestra palabra le demos fuerza a todo eso. Pero hay momentos en que sencillamente hay que hacer una pausa. Hay momentos en que debemos dejar esa pausa para que así las personas creen ese diálogo interno y así las personas vean qué es lo que está sucediendo, analicen lo que está ocurriendo y de esa manera se interesen más por las historias. Debemos recordar algo. Recuerden que la mente no piensa en palabras. Por eso cuando a veces tenemos un profesor que habla y habla, nosotros lo que hacemos es dormirnos porque nos aburre. Porque la mente no piensa en palabras, la mente piensa en imágenes. Y al pensar en imágenes, las historias cobran mucho más poder, porque al trabajar la imaginación, realmente nosotros visualizamos lo que está ocurriendo y lo asimilamos y lo recordamos más fácilmente. Por eso, cuando incluso apalancamos la emoción a través de la intención que le damos a cada personaje, a través
de esas pausas y a través de elementos como pueden ser la correcta dicción, la pronunciación, la gesticulación de las palabras y de esa manera poder aplicarlo correctamente, podemos realmente conectar a través de nuestra palabra y a través del cómo estamos diciendo las cosas. Y aquí entramos al siguiente punto, que es el lenguaje corporal, que es la kinesia del mensaje. Es lo que dice nuestro cuerpo sin la necesidad de hablar, porque nuestro cuerpo envía un mensaje que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que sea coherente o no con lo que estamos diciendo. Nuestro cuerpo es verdaderamente poderoso. Y aquí encontramos a este pequeño par de aquí, estas manos. Las manos sirven para complementar nuestro mensaje como no se lo imaginan. Nuestras manos son expresivas, nuestras manos son demostrativas, nuestras manos permiten darle fuerza e intención al mensaje. Y cuando estamos contando historias, ¿qué sucede? Utilizamos elementos simbólicos, elementos que reflejan algo, que reflejan un sentido, que reflejan un significado sin tener que decir algo. Por ejemplo, si yo hago este gesto cuando digo de que me falta, ya todos interpretarán que me falta. Si yo digo que esa montaña es, o que el valle es, estos gestos aportan a la comunicación. Por ejemplo, si yo digo que esa mujer está, o si yo digo que esa comida está, todos esos gestos son simbólicos, que cada uno de ellos expresa una comunicación, expresa un mensaje, y sin la necesidad de yo decirlo. Pero cuando estamos hablando de una historia, estos nos permiten realmente darle el sentido a la historia que estamos compartiendo. De esa manera las personas se conectan con ello. También es el esto de la actitud que estamos mostrando, porque la actitud del orador es muy necesaria. Debemos darnos cuenta de la actitud que estamos empleando cuando estamos hablando en público. Nuestra postura, la forma en que entablamos y contamos esa historia para que así las personas se mantengan conectadas. Y para explicar este punto, para explicar toda esta parte de la emoción, quiero contarles una historia. Una historia que no precisamente me sucedió a mí, le sucedió al orador motivacional, a uno de los grandes oradores y escritores de la época, como lo fue Stephen Covey, que dictando un seminario acerca de temas de proactividad, un hombre levantó la mano entre la multitud y le dijo: señor Stephen, todo lo que está usted diciendo me parece extraordinario, lo defiendo, me encanta, pero no estoy seguro de que eso suceda en la vida real. De hecho, para poner un ejemplo, me voy a poner a mí, y es que yo no estoy pasando por una situación fácil, que digamos. De hecho, ya no siento amor por mi esposa y ella ya no siente lo mismo por mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Ya no la ama, dice usted? No, ya no la amo. Y para colmo, bendición o tragedia, tenemos 2 hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ámela. ¿Cómo? Pero es que usted no está entendiendo lo que le estoy queriendo decir. Ya no amo a esa mujer. Ya no siento lo mismo por ella. Bueno, ámela. Pero es que usted no me está entendiendo a mí. Usted no está comprendiendo lo que le quiero decir. Pero chico, ámela. Bueno, no llegamos a tanto, pero ámela. Pero, ¿cómo amar si ya no siento ese amor? Ay, amigo mío, no has entendido algo muy valioso. Y es que el amor es un verbo. El amor no es un sentimiento. Y al ser un verbo se nutre esa acción. Por esa razón, ámela, quiérala, apóyela, escúchela. De esa manera verá cómo el amor vuelve a florecer. Pero la pregunta es, ¿usted está dispuesto a ello? No. Y con esta historia nos damos cuenta de algo preciso, de cómo cuando manejamos diversos personajes, cuando manejamos diversos elementos en la historia, tenemos que saber manejar esos tonos de la voz. ¿Por qué no podemos manejar siempre un tono de voz plano? Porque si no se pierde la esencia del mensaje. Hay diversos momentos en que requiere más intención, en que requiere saber utilizarlos de forma práctica, de forma dinámica. Nuestros gestos también ayudan mucho, porque si me quedo con las manos cruzadas, lo único que voy a hacer es calentar mis axilas, pero no voy a aportar nada al mensaje. Las manos no se hicieron para calentar los bolsillos, sino que se hicieron para darle apoyo al mensaje que estamos expresando. Y sobre todo, si tenemos grandes historias que compartir, debemos tener la voluntad y la capacidad de utilizar los gestos correctos y aplicar el tono de voz adecuado para que de forma inteligente, eficaz y precisa podamos contar historias que emocionen a las personas que nos escuchan. Aquí entramos al tercer elemento,
al tercer punto, que vendría siendo la creatividad. El punto de la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, me nace recordar una ley de la física, que decía que toda acción tiene su reacción, toda acción tiene su reacción. Y cuando hablamos acerca del storytelling, hablamos acerca de las reglas de ella, yo creo y considero que toda buena historia tiene su reflexión. ¿A qué me refiero con esto? Es que toda buena historia tiene que tener su reflexión, porque tenemos que apalancarla con el mensaje que estamos compartiendo. Y mucho más cuando realmente el mensaje que compartimos es poderoso. Cuando mantenemos esa atención, cuando conectamos con las personas y las mantenemos enganchadas con la emoción de la historia, posteriormente debemos dirigirlas con el mensaje adecuado, con el mensaje correcto. ¿Qué suele pasar? Que una buena historia, regularmente uno, al ser humano, al tener una conciencia, al tener puntos de vista y perspectiva, la puede ver desde muchos ángulos. Cada persona puede tomar las historias de una u otra forma. Por esa razón, cuando estamos compartiendo las historias, cuando estamos diciendo ese mensaje poderoso a través de una buena historia, debemos saber luego dirigir el mensaje con la reflexión correcta, para que de esa manera las personas realmente se conecten con ella. Y así el mensaje no se pierde, sino que uno al comunicar direccione la información y realmente toda esa emoción la transforme al mensaje. Y así, dependiendo del propósito que tú tengas, ya sea generar una acción en la persona, generar una transformación en su ser, un cambio de perspectiva, o incluso hasta vender una idea, dependiendo del propósito que tú le quieras dar a ese tema y por medio de esa historia, puedas realmente cautivar a las personas. Y para ello, para explicar este punto, les quiero contar otra historia, una historia muy interesante, que trata acerca de una pequeña oruga que va caminando en dirección al sol. Y en ese momento, en ese camino, se encuentra con un saltamontes. Y el saltamontes le pregunta, ¿hacia dónde te diriges? La pequeña oruga le responde, es que anoche soñé que desde la punta de la montaña más alta veía todo el valle. Y como me gustó lo que vi, decidí cumplir mi sueño. El saltamontes, indignado, le dice, tú, tan chiquito, que una roca para ti es una montaña, y un pequeño charco es un océano para ti. Incluso un pequeño tronco es como una barrera infranqueable. Tú no puedes hacer eso, eso es imposible para ti. Pero la pequeña oruga siguió caminando y no le prestó atención a ello. Posteriormente se encontró con el escarabajo. El escarabajo le dijo, ¿hacia dónde te diriges? Anoche soñé, dijo la oruga, que desde la punta de la montaña más alta veía todo el valle. Y como me gustó lo que vi, decidí cumplir mi sueño. El escarabajo no pudo aguantar y echó una carcajada de la risa de la tontería que representaba todo ello. Y luego de contener todas las risas, le dijo, yo creo que tú estás soñando mucho. Eso parece una tontería. Ni yo, con estas patas tan largas y grandes que tengo, me atrevería a hacer algo tan ambicioso. Y la oruga siguió caminando, siguió en su proceso y no le prestó atención. Posteriormente siguieron los demás animales, la rana y la flor. Y le decían lo mismo, le decían que desistiera. Le decían que desistiera en su camino y en el proceso a llegar a su meta. Y posteriormente, luego de un tiempo, la oruga, ya cansada, sin fuerzas y a punto de morir, decidió hacer un último esfuerzo para construir su refugio. Y en su refugio poder dormir y descansar. Estaré bien, fue lo último que dijo. Hizo su refugio, durmió y murió. Todos los animales del valle convirtieron esa tumba en un monumento a la insensatez, que descansaba el animal más tonto de todos, y que era un recordatorio para todos aquellos que querían hacer algo diferente, que querían emprender, que querían hacer cosas distintas con su realidad. Pero un día, en que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se reunieron en torno al monumento y notaron algo especial, y es que la tumba se estaba rompiendo, y que de ahí estaban saliendo unos ojos, estaban brotando unas antenas, y por si fuera poco, estaban saliendo unas alas de color arcoíris. Se dieron cuenta de que esa era una mariposa, y se dieron cuenta de que ahora iba a cumplir su sueño, y se dieron cuenta de que tenía tantas ganas de cumplir su sueño, que vivió, murió, y volvió a vivir simplemente por cumplir su sueño. Y eso nos hace darnos cuenta de que Dios nos ha creado para cumplir un sueño. Dios nos ha creado con un propósito. Así que vivamos por Él y logrémoslo.
Pero si alguna vez sientes que no puedes, busca nuevas ideas, busca nuevas perspectivas, busca nuevas enseñanzas. Y así, y con la gracia de Dios, podrás lograrlo. Y con esto explicamos todo el punto que veníamos hablando acerca de la creatividad, acerca de acompañar el contenido con una buena reflexión. Con esta historia lo vimos, comentamos y compartimos toda la historia, dándole los matices, dándole la intención correcta a cada punto. Y luego de ello, direccionando la información, direccionando el contenido de forma eficaz, de forma correcta, para que así, de una forma dinámica, de una forma inteligente, podamos realmente compartir y comentar el contenido que queremos. Porque eso es lo bueno de una buena historia. Que una historia puede realmente durar un poco. Una historia puede durar en promedio una duración de 30 segundos o incluso un minuto, minuto y medio, 2 minutos. Pero lo importante es la esencia que tiene esa historia. Lo bueno de la historia es que si es corta y buena, es doblemente buena. La gente conecte, porque a veces hablar y hablar y hablar no genera nada de eso, porque todos los seres humanos tenemos el privilegio de realmente hablar, pero la comunicación, y todas las personas que se desarrollan en este arte de la oratoria lo saben, la comunicación realmente se trata en la preparación, en la formación y en la conexión. Y para llegar a todo ello, todo requiere de una constancia. Y para realmente compartir ese mensaje que queremos, tenemos que tener la capacidad de poder, a través del mensaje y de la historia que compartimos, dejarles esa emoción a través del mensaje que decimos y posteriormente dejarles la enseñanza para que así las personas puedan reflexionar, para que así las personas puedan cambiar las perspectivas que tienen, puedan cambiar el punto de vista acerca de lo que estás planteando y así realmente influir positivamente en ellas. Y por último, entramos en un punto muy interesante y vendría siendo el punto número 4, que es la marca. El punto de la marca. Cuando hablamos acerca de la marca, me refiero a una frase que dijo en su momento la escritora Isaac Dinesen. Y es que el hecho de ser seres humanos significa que tenemos una historia que contar. Obvio, ya todos sabemos que somos seres humanos, pero no sabemos que tenemos ese privilegio y ese don de poder contar historias. De hecho, yo creo que constantemente estamos contando historias. Inconscientemente lo hacemos. Siempre cuando estamos con nuestra familia, siempre cuando estamos con las personas con las que más nos relacionamos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, siempre estamos contando historias. O siempre contamos un chiste, o alguna anécdota que nos sucedió en nuestro día a día. Porque siempre estamos hechos de historias. Las historias, como dice el dicho, se hicieron para ser contadas. Y nosotros tenemos esa capacidad de contar historias. Pero cuando hablamos de la marca, me refiero a que cada uno de ustedes se dé cuenta de que puede imprimir su sello personal. Hace poco, los oradores que estaban hablando aquí, Jonathan, Gerardo, mencionaron a diversos oradores, profesionales en su área, realmente extraordinarios en el mensaje que compartían. Y muchas veces incluso hay más oradores que todos conocemos. Y podemos nombrar Miguel Ángel Cornejo, Yokoi Kenji, y así miles de oradores más. Pero ¿qué pasa? Siempre nos enseñan a vernos tras bambalinas. Hay algunos que siempre se creen que tienen que ser espectadores de ello, o incluso que tienen que imitar o copiar a otros oradores, a otros que comparten un mensaje. Y no, más bien es todo lo contrario. La inspiración es buena, inspirarse de ver esos modelos o incluso aprender de ellos es poderoso, porque así es como lo que están haciendo hoy, aprender de personas que ya llevan recorrido en el camino y de esa manera aplicar todos esos conocimientos en su mensaje, en su comunicación. Pero ahora, cuando lo aplicamos, y me refiero a la marca, es que tengamos la capacidad de darnos cuenta de que cuando contamos historias, le podemos imprimir nuestro sello personal. Y no es copiando la forma en que lo hace uno, no es copiando la forma en que lo hace otro. No es siendo un rompecabezas que tiene 1000 piezas de otra parte, sino es realmente basándonos en la esencia, basándonos en la forma en que nosotros contamos esa historia, dándole nuestro toque personal, dándole nuestra actitud diferencial, porque al final cada uno de ustedes es único. Cada uno de ustedes comunica su mensaje de forma única, extraordinaria y diferente. Al ser seres humanos, tenemos el privilegio de destacar con las historias que contamos, porque nosotros estamos hechos de historia. Y si nosotros entendemos el poder que tienen, verdaderamente podemos cautivar en el corazón de las personas que nos escuchan. Hay una frase que dice que lo que llega al corazón o lo que entra al corazón no sale, que al corazón se llega con historias. Y verdaderamente contando una historia
que mantenga esa esencia, que nosotros vivemos con ella, verdaderamente podemos cautivar y conectar con las personas que nos escuchan. Y para dar más intención a este punto, quisiera comentarles una última historia. Una historia que se desarrolla en la zona de las marismas. Marismas que, para aquellos que no las conozcan, se refiere a las lagunas, que en esta ocasión se desarrolla en función a uno de los animales más rápidos y sabios de todo el mundo animal, como es la tortuga. Y la tortuga convocó a una reunión con todos los animales acuáticos de la zona, para hablar acerca de un punto muy interesante, que era que el nivel de las aguas en la zona de las marismas, en la zona de las lagunas, había disminuido. Entonces, eso mantenía preocupados a todos los animales. La tortuga dijo lo siguiente: estamos pasando por una situación muy difícil. El nivel de las aguas ha disminuido. No mucho para preocuparnos, pero este comportamiento lo he visto en otras partes del mundo. Y esto genera que posteriormente lo que vemos como algo normal ahora, posteriormente se vea en nuestro fin y en nuestra muerte. Todos los animales se preocuparon, se alteraron por la situación, no sabían qué hacer. Y la tortuga, para tratar de calmar todas esas emociones, todas esas opiniones que estaban naciendo, les dijo con mucha tranquilidad: lo bueno es que estamos reconociendo lo que está ocurriendo previamente y tenemos la oportunidad de evolucionar para que así podamos avanzar en el camino. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo en que la evolución era la clave, pero ahora tenían que identificar qué es lo que tenían que hacer. El plan de acción era sencillo. Lo primero era que tenían que salir del agua por lo menos unos minutos, y el que no pudiera unos minutos, que lo hiciera por al menos unos segundos, para que así pudieran adaptar su cuerpo a la superficie. Posteriormente era que consumieran algún alimento del exterior, para que así toda su parte fisiológica, su cuerpo se adaptara a la superficie. Y por último, llevar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese proceso que han venido realizando a las generaciones venideras, y de que de esa manera todos a la par pudieran evolucionar. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo con el plan de la tortuga. Todos excepto uno, que era el barbillo. El pez más necio que yo he conocido. El pez más necio de todos. Que estaba convencido de que el nivel de las aguas había bajado, pero que no tenía gran relevancia para realmente hacer un cambio drástico como es la evolución. Y el tiempo fue pasando. Y mientras más pasaba, el barbillo más disfrutaba la torpeza de todos sus amigos, de todos los animales acuáticos del lugar, que lo único que hacían era volverse más torpes fuera del agua y menos competitivos dentro de ella. El barbillo veía cómo el nivel de las aguas disminuía, pero él estaba firmemente convencido de que el nivel de las aguas iba a subir, porque iban a llegar unas lluvias milagrosas que iban a solucionar todo. Y el tiempo lamentablemente pasó. Y donde antes había una cantidad de marismas y de aguas abundantes, lo que sucedió fue que todo se resumió en un nivel de agua, un nivel de profundidad de las aguas de un dedo de profundidad. Donde en ese pequeño charco se encontraba el barbillo, ya que todos los demás animales habían evolucionado. Entonces, el único que se encontraba ahí era ese pez que se quedó en la zona de confort, y que por no hacerlo ahora iba a morir ahí. Y por su parte estaba pasando por el camino ese animal tan rápido del inicio, que era la tortuga, y que se detuvo a decirle unas últimas palabras. Y le dijo: a ti se te ha presentado la misma oportunidad que a todos, la oportunidad de evolucionar. En tiempos de crisis, la evolución no es una opción, sino una obligación para seguir siendo competitivo en el día a día. El barbillo no estaba de acuerdo con esa opinión. Más bien estaba indignado por lo que había pasado. Él creía que las aguas tenían que caer, que la lluvia nunca llegó y que por eso es que ahora va a morir. Y que tampoco estaba de acuerdo con la opinión de la tortuga, porque claro, ella es una tortuga, ella puede desenvolverse dentro y fuera del agua, así que por ella no tiene ningún problema. La tortuga, antes de irse, le dijo unas últimas palabras que realmente resonaron en ese barbillo, en ese pez. Le dijo que él era igualito a él. Yo antes era como tú, igualito a ti. Era un tonto y estúpido pez, que se le presentó la oportunidad de cambiar, pero
al no tomármelo en serio, me ves como estoy. Si lo hubiese tomado en serio, podría tener alas para volar por el cielo y emprender el vuelo. Pero ahora estoy como una tortuga, que me desempeño con lentitud fuera del agua y con torpeza dentro de ella. Pero me he dado cuenta de que igual puedo seguir avanzando. Y por esa razón he tomado la decisión de correr más rápido cada día, para que de esa forma, para que de esa manera pueda seguir siendo competitivo otro día más. Y la tortuga se fue con esa promesa de que iba a seguir avanzando, de que iba a seguir evolucionando en su camino. Se despidió y dejó ahí al barbillo, en el barro de la conformidad, en el barro de aquellos que se quedan tranquilos por la bonanza del hoy. En esa conformidad cometen países y personas que por estar tranquilos con la abundancia y la bonanza del día de hoy, no se dan cuenta de que tienen que mantenerse en constante renovación para así seguir siguiendo adelante con el camino que lleva. Y esto nos muestra algo interesante, no solamente en la historia que estamos compartiendo, sino en los tiempos que estamos viviendo, en unos tiempos donde la adaptación es interesante, pero no tanto adaptarnos, sino renovarnos, porque ya el nuevo distanciamiento social, la nueva realidad que vivimos es algo que tenemos que aceptar, es algo que cada uno tiene que internalizar. Adaptarnos a todas estas cosas es necesario. Darnos cuenta de que por ahora esta va a ser nuestra realidad es algo cierto, pero que no necesariamente es porque sea nuestra nueva realidad, tiene que ser un sufrimiento, sino veámoslo como un proceso de evolución, un proceso de transformación, y la transformación empieza por uno mismo. El cambio es inevitable, porque nadie predijo que esto iba a pasar, nadie predijo que ahora estuviésemos en nuestras casas encerrados, pero la transformación es una elección que cada uno toma. La decisión de que ustedes estuviesen aquí para seguir formándose, para seguir aprendiendo y nutrirse de este arte de contar historias, es un regalo que cada uno se ha dado a sí mismo. Y en la medida en que lo logren aplicar, realmente va a ser poderoso. Porque en estos tiempos de saber reinventarnos, debemos darnos cuenta de que ahora nuestros videos van a ser la forma de conectar. Nuestras presentaciones en vivo, como las que estamos realizando ahora, va a ser el método para realmente cautivar con nuestra palabra. Pero que a pesar de que estemos en la distancia, eso no quita el hecho de que con una palabra podemos dejar sembrado una semilla, que con nuestra palabra realmente podemos dejar un pensamiento, podemos dejar una idea y verdaderamente cautivar y llegar al corazón de las personas. Porque ahora no se trata de hablar con la información. El ser humano es un ser totalmente informado gracias al Internet. Estamos hablando constantemente y la información ya se sabe. Pero no se trata de hablar de información a información, de mente a mente, sino que a través de las historias que compartimos, lleguemos de corazón a corazón, a través del mensaje que estamos compartiendo, a través de esas enseñanzas que estamos transmitiendo, realmente podamos cautivar y conectar con las personas que nos escuchan. Y a través de esa marca que nosotros tenemos, a través de la esencia que nosotros brindamos por medio de nuestra historia, podemos darle nuestro toque único, porque cada uno cuenta sus historias de forma diferente, totalmente distinta, pero siempre manteniendo ese toque personal, esa esencia que lo destaca y lo mantiene como un ser único y un orador de gran calibre, un orador de gran calidad. Por eso es muy importante mantenerlo presente al momento de comunicar el mensaje que queremos transmitir. Y ya para finalizar, ya para ir cerrando, quisiéramos un pequeño resumen con todo lo que hemos venido hablando. Y es que nos demos cuenta de estos elementos clave. Nos demos cuenta principalmente de que debemos evaluar ese propósito. Porque así como nosotros tenemos un propósito de estar aquí, también tenemos un propósito de posteriormente comunicar el mensaje que queremos. Cada uno luego de esto va a tener ese sentimiento, esa motivación al menos de querer comunicar. Y debemos dirigirla correctamente. Luego de eso, indicar el mensaje que queremos aportar para las personas y apalancarlo con la historia correcta. Porque es como lo que les venía diciendo. Una historia es una forma precisa, corta y esencial para realmente conectar con las personas. Una buena historia permite crear esa conexión, esos lazos que incluso desde un video podemos crear y mantener esa emoción, esa felicidad, esa intriga, incluso esa duda en las personas. Y cuando mantenemos a las personas emocionadas, realmente trabajamos esa parte de la imaginación a través de la creación de las imágenes y podemos conectar de forma eficaz y de forma precisa. Posteriormente, el segundo punto que debemos mantener siempre a la mano es la emoción. La emoción que nosotros le damos a las historias que compartimos. Porque las historias por sí solas
son buenas. Las historias por sí solas transmiten el mensaje correcto, pero nosotros, a través de la forma en que le damos la intención correcta, que manejamos el tono de la voz adecuado, la velocidad, las transiciones o incluso las pausas, todos estos elementos contribuyen a que una historia genere una influencia. Y también, esta parte aquí, que sepamos utilizar nuestras manos, que ejecutemos una postura erguida al momento de hablar, para que de esa manera la actitud que reflejamos a la persona que nos escucha sea poderosa, que generemos esa confianza, que mantengamos esa actitud con las personas que nos están escuchando. Y que posteriormente, luego de ello, nos acordemos y nos recordemos de lo que sería la marca de que podemos realmente dejar nuestra esencia. Antes de ello, reconocer la creatividad, de darnos cuenta de que esa emoción que tenemos, que esa emoción que hemos logrado captar, la asociamos con el mensaje y que posteriormente ese mensaje poderoso que tenemos lo asociemos siempre con nuestra marca. Cuando contamos una historia, debemos tener presente siempre que debemos darle nuestro toque personal, nuestra esencia, porque como dice el dicho, las historias se hicieron para ser contadas. Y creo que cada una de las personas asistentes en el día de hoy, todas las personas que nos están viendo, que se van a seguir uniendo en torno a estas jornadas de la comunicación, se van a ir dando cuenta de que cada uno de ustedes tiene una historia poderosa que contar, ya sea la historia propia suya o todas las historias que involucren el contenido que ustedes están hablando, pero que se den cuenta de una vez por todas que realmente las historias se hicieron para conectar y el ser humano está hecho de historias. Y cada uno puede contar historias que verdaderamente inspiren y motiven a las personas a hacer un cambio positivo en sus vidas. Las historias se hicieron para ser contadas. Y cada uno de ustedes tiene la capacidad de contar historias. Incluso nuestra vida propia es una historia digna de ser contada. Y nosotros tenemos el privilegio de contar esas historias para que realmente inspiren, motiven y generen una transformación en las personas que nos escuchan. Por esa razón, en el día de hoy, los invito a que cada uno de ustedes empiece a aplicar todos estos elementos para que a través del storytelling, para que a través del arte de contar historias, puedan abrir las puertas y las ventanas a las oportunidades a través de su comunicación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Juan Pablo Vélez. Tenemos unas preguntas del público hacia usted. Okay. Y la primera es de Carolina González. Y dice que sí existe alguna recomendación con respecto a las cantidades de historias que podemos presentar al público. La siguiente es, si alguna vez te basaste en algún storytelling para poder superar algún temor. Y por último, ¿podría el orador explicar un poco sobre la oratoria APA? Ok, perfecto. Ante todo, gracias a todas las personas por esas preguntas. Y bueno, para responder la primera pregunta, en cuanto a la forma en que nos basamos con respecto a las historias, debemos darnos cuenta de algo. Y es que en la cantidad de historias que nosotros utilizamos o en la cantidad de historias que nosotros aplicamos, siempre depende. ¿Depende de qué? Depende del tiempo. ¿Qué pasa? Una historia regularmente es corta. Yo siempre utilizo la analogía de que lo que podemos aplicar en 7 minutos con nuestras palabras, lo podemos explicar en 30 segundos con una buena historia. Y así en diferente con las palabras que comentamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que compartir un contenido? Todo depende del tiempo. Si es una conferencia donde tú tienes una duración de entre 40 minutos, 45 minutos, o tienes mucho más tiempo, 1 hora, 2 horas, tienes que darte cuenta de cuál es la duración y la capacidad que tienes en el tiempo. Porque yo te lo digo si tienes una conferencia, pero si estás haciendo un video de 5 minutos o 3 minutos, ya ahí tú analizas. Por ejemplo, cuando tú realizas un video corto o alguna presentación corta de 10, 15 minutos, tienes que darte cuenta de que al final las historias son precisas para dar acompañamiento al mensaje. Cuando nosotros elaboramos una presentación o un tema, siempre tenemos que tener una estructura, una base, porque nosotros solemos explicar diferentes matices, diferentes elementos. Siempre nos basamos en la explicación, basarnos en la etimología, y dependiendo del tema, cada uno lo puede enfocar de forma distinta. Más que todo es darnos cuenta de el tiempo que tenemos
y la capacidad que podemos contar historias. Por ejemplo, en esta presentación me dieron aproximadamente 40-45 minutos y pude contar unas 3 historias. Incluso me daba tiempo de poder contar unas más, sabía incluirlas correctamente. Hay conferencias que yo puedo en 45 minutos, 1 hora, incluir 3 o más historias. Todo depende de la duración y el tiempo que cada uno tenga. Y, por ejemplo, cuando realizas videos, lo más importante es que si es una buena historia, siempre la utilices, puede que al principio. ¿Por qué? Porque lo que buscamos cuando hacemos videos o algún tipo de parte en vivo, siempre lo importante es cautivar la intención de las personas, atrapar el interés y la atención de las personas. Hay muchas técnicas. Utilizar una frase, utilizar un dato, una estadística, pero con una historia realmente atrapamos más la atención de las personas. Y de esa manera creamos esa conexión y a través de la emoción podemos asociar el mensaje. Entonces, para decirlo en palabras sencillas, identificar el tiempo que tienes para hablar, ya sea una conferencia, un video o el tiempo que te dé, y de esa manera tú organizar las ideas que quieres. No hay un límite de historias, sino que tú identifiques cuáles historias se acoplan verdaderamente al mensaje que tú quieres hablar y que tengan la coherencia correcta. Respondiendo a la segunda pregunta, de alguna historia para superar los temores, hay varias. Por ejemplo, yo suelo buscar en libros que sean de historias, en muchos libros. Recomiendo, por ejemplo, el libro del doctor Camilo Cruz, Storytelling, libro grandioso. Otro libro de historias, así miles y cuántos no pueden haber por el mundo. Pero historias que pueden ayudar a superar esos temores, esas barreras. Más que todo, por lo menos me gusta mucho la historia de lo que será lo que veníamos comentando, la historia del final, la historia del pez que no quiso evolucionar. ¿Por qué? Porque además de que lo utilizamos para explicar los ejemplos, también sirve para darnos cuenta de que debemos renovarnos, que hay momentos en que tenemos que emprender ese viaje y que aquellos que no estén dispuestos a salir de su zona de confort no van a lograr nada. En este momento podríamos comentar esa, también podemos comentar la de la oruga, la de que obviamente es difícil emprender ese viaje. ¿Y cuántas personas no nos van a decir que no? ¿Cuántas personas no nos van a limitar en el camino? Pero que dependiendo de la calidad de los sueños que tengamos y de la calidad del propósito que nosotros tengamos en base a esos sueños, nosotros podamos seguir adelante. Así, más que todo historias te podría recomendar. Otra historia que se me puede venir a la mente en este momento, una historia buena que podría resaltarte. Así de los temores, puede existir la historia de una historia corta, que por lo menos no es tanto a los temores, sino en base a la acción. Hay una historia que se trata acerca de un león y una gacela que dan una perspectiva distinta acerca de la forma en que nosotros vivimos en el día, que debemos darnos cuenta de que la acción es necesaria y que si no nos movemos, realmente el tiempo va a pasar y vamos a morir. Y al final es el hecho de que en este momento, ahorita no me acuerdo, tendría que buscarte algún tipo de historia en específico, pero con respecto a ello, lo que te invitaría es a que lo que tú debes hacer es buscar en internet, buscar en libros y de esa manera educarte en toda esa parte de las historias. Como lo dijeron al principio, antes de yo comenzar con mi ponencia, es el hecho de leer, es el hecho de investigar, es el hecho de nutrirse, porque las historias están ahí. Te aseguro que tú buscas historias de superación o para combatir todos los miedos y los temores, las vas a encontrar. Te aseguro que si las tuviera ahorita, te las compartiría todas. Pero en este momento tendría que buscar más, tendría que ponerme más a cuenta para poder compartírtelas, pero te dejo esa recomendación, esas historias que comenté por esta parte, y también que tú por tu lado busques, por ejemplo, un libro que te recomiendo, el libro de Storytelling del doctor Camilo Cruz, también El arte de combinar el sí con el no, del padre Ricardo Bulmes, también, libro extraordinario, pero que en base te busques en eso, en base a las historias que tú quieras compartir y que de forma correcta las sepas acompañar con el mensaje que tú quieres decir, para que de esa forma siempre mantengas la conexión. Y eso se los digo a todos, siempre buscar la conexión con las palabras que estamos pronunciando y con el mensaje que queremos llevar, obviamente, a las personas. Y por último, a la persona que comentó acerca de qué se trata todo esto de APA, de Aprende, Practica y Aplica, es una metodología de formación que yo vengo desarrollando desde hace tiempo atrás. Para los que no lo conocen, que lo dijeron en el principio, en la presentación, que dijo Cristel, yo tengo 16 años y desde muy joven, desde
precisamente de los 8 años, a mí me ha gustado todo este arte de la comunicación, este arte de hablar en público. Siempre he sido muy ocurrente, algo extrovertido al querer hablar, y siempre me ha gustado y apasionado todo este tema. Y saliendo de una conferencia que me invitaron a dar, de hecho, veía cómo había tantas personas apasionadas por querer comunicar, por querer inspirarse. Y así lo vuelvo a reafirmar con este evento, que hay miles de personas que se conectaron en función de querer empoderar su palabra, de querer aprender, de querer reinventarse a través de estos tiempos. Y me di cuenta de que todas las personas tienen el poder de comunicar, pero saber hablar o no es sinónimo de comunicar con excelencia. Y como lo decía en su momento Pericles, un extraordinario orador, aquel que no sabe hablar, aquel que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel de aquel que no sabe pensar. Y es que podemos tener grandes ideas, podemos tener grandes proyectos, podemos incluso tener grandes sueños, pero si no sabemos proyectarlos a través de nuestra palabra, se nos van a limitar las oportunidades, porque la palabra es el instrumento que abre puertas. A través de nuestra palabra podemos edificar la vida que queremos o podemos realmente destruirla. Y con APA lo que buscamos es a través de la metodología de aprender, que es el hecho de educarnos, de formarnos en cuanto a todo esto de la oratoria, en cuanto a todos estos temas de la comunicación, de llenarnos de todo ese aprendizaje, posteriormente llevarlo a la práctica. Porque, como dice el dicho, la práctica es lo que hace al maestro. Y la práctica constante en la oratoria, y usted lo va a decir cualquiera, la práctica es lo que te permite desenvolverte y desarrollarte como un mejor orador. Porque la práctica lo que te da es confianza. Cuando tú ganas esa confianza, realmente el mensaje conecta y tú ganas mucha más seguridad, te desenvuelves con más aplomo, con más confianza, con más ética en el mensaje que comentas y obviamente lo haces con un mayor profesionalismo en tu palabra. Y el último es la aplicación, porque es como lo venían diciendo desde el principio, el hecho de que podemos saber mucho, podemos practicar bastante, pero al final es llevar todo esto a la acción. Y eso es la misma invitación que no solamente hago con mi metodología, sino que se las hago a ustedes en el día de hoy, tanto a la persona que hizo la pregunta como a todos los que están aquí. Y para despedirme les digo, ¿qué es ese hecho de aprender? Todo lo que han visto en el día de hoy, aprendan, digieran. Incluso si lo escribieron, analícenlo de nuevo. Y así con todos los ponentes que vienen posteriormente. Luego de ello, que lo pongan en práctica. Porque cuando uno practica, no es solamente dejarlo en el hecho de que, bueno, escuché y escribí, sino que todo eso que plasmaste, luego lo pongas en práctica. Ya sea que lo hables con la pared, ya sea que lo hables con el vecino, con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, con el espejo, con quien sea, pero que pongas todo eso en práctica y al final que lo apliques. Porque estamos en un momento donde la era digital nos vino encima y tenemos que saber reinventarnos. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un mensaje poderoso. Estoy seguro que cada uno de ustedes quiere salir adelante a través de su palabra. Tiene grandes proyectos que no necesariamente tiene que ir enfocado siempre en la oratoria, pero que a través de la comunicación, a través de saber hablar en público, con elocuencia, con calidad y con efectividad, realmente pueden abrir más oportunidades en el ámbito profesional, social y familiar. Por eso, esa es la metodología que compartimos en Oratoria APA, aprender, practicar y aplicar, para realmente crear oradores de calidad, oratoria y oradores de excelencia a través de la oratoria. Entonces, agradecido con Jonathan por la invitación. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Pueden seguir en YouTube como Juan Pablo Vélez. Asimismo, también me pueden seguir en Instagram como Juan Pablo Vélez Piso Bajo. Aquí en la cuenta de donde hablamos específicamente más de oratoria, en @serorador, donde hablamos más acerca de esa metodología de oratoria APA, donde mostramos más acerca de nuestras formaciones y donde mostramos más acerca de todo ese contenido poderoso que tenemos para las personas que quieren desarrollarse en este ámbito de la comunicación. Entonces, me despido por esta oportunidad, agradecido con la Academia Indoamericana de Oratoria, la Academia Indoamericana de Debate, por esta oportunidad y el privilegio de formar parte de este maravilloso evento y deseándole la mayor de la excelencia a todas las personas que están aquí y a todos los ponentes provenientes posteriormente. Entonces, un abrazo y un saludo. Mi estimado Juan Pablo Vélez, el público está muy entusiasmado con su ponencia y nos acaban de enviar al interno una última pregunta. Si no es mucha molestia, puede ser No, respondida claro, por claro. usted. Sí, sí. Dice,
si considera que el storytelling influye en los discursos políticos. Claro que sí. Por ejemplo, hablaron al principio de Barack Obama. Barack Obama, un orador de calibre, un orador de calidad, que siempre, o por lo menos en una gran parte de los discursos que yo me di el privilegio de por lo menos ver y visualizar, vi que por lo menos sabía utilizar ese hecho del storytelling, un orador que sin caer en hechos políticos, aunque la pregunta va dirigida a la parte política, sin caer en ningún tipo de tema político. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay un orador que en paz descanse, está muerto, que fue Hugo Rafael Chávez Frías, que fue presidente de aquí de la República. Puede que algunos, como estamos en Latinoamérica, algunos lo conocen. Sin caer en ningún tema político ni nada de eso, él como orador fue realmente extraordinario. Realmente dejó un impacto y que sabía contar y sabía utilizar las parábolas, las historias para apalancarlo con el discurso. Porque al final, ya sea en la parte política, lo que debemos darnos cuenta es que al final estamos hablando a las personas. Y cuando creamos una conexión a través de una historia, al final lo que vendemos es los valores, la idea que estamos transmitiendo. Cuando se habla, más que todo en la parte política, lo que debemos es ser claros, porque al final estamos convenciendo a las personas, convencemos al pueblo. Cuando los convencemos a ellos, ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Claro, hay muchas cosas más detrás de todo ello, pero sí te aseguro que contando historias adecuadas, que vayan con respecto al tema, que sobre todo involucren esos puntos emocionales, porque al final lo que buscamos es mover en esos niveles de la oratoria, que son 4 niveles, y en esos 4 niveles de la oratoria, en el nivel 3, está lo que sería la emoción. Cuando llegamos a la emoción a través de las historias, cuando conectamos al público y los hacemos partícipes del tema, realmente esa emoción cautiva e inspira a las personas a que puedan tomar acción y en la parte política a que te elijan o que se inclinen más a favor de lo que tú vendes, a favor de lo que tú estás edificando o promoviendo, porque al final es todo eso. Al final lo basamos en personas. Y así como en el marketing, así como en la política, así como en todo, cuando tú le vendes a las personas, no les estás vendiendo un producto, no les estás vendiendo solamente un modelo de cómo puedes dirigir, cómo puedes delegar, sino que les estás vendiendo una esencia. Y regularmente, a través de una buena historia, podemos hacerlo para realmente crear esa conexión. Y cuando cautivas al público, verdaderamente puedes lograrlo. Muchas gracias, estimado Juan Pablo Vélez, y